sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a hablar acá un rato sobre un tema que a mí me parece muy interesante, como todos los versículos de la Biblia, pero esta historia me impacta mucho. Entonces les invito que abran su Biblia en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 16. Entonces, Génesis 16, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice que Sarai, la esposa de Abram, ahí no se habla de Abraham, sino de Abram, así se llamaba, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abram: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abram aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abram como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abram vivía en Canaán. Abram tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abram: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abram. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a tu autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podría contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beré se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Yo creo que esta historia la hemos escuchado muchísimas veces. Y aquí hay algo interesante porque el Señor, unos años atrás, le había dado una promesa a Abraham, o a Abraham. Coloquémosle ya a Abraham para que no nos confundamos. Y Dios le había dado una promesa de que él iba a dar un hijo, y resulta que había pasado un tiempo y la mujer de Abraham, que se llamaba Sarai, no había podido tener hijos. Ella se apresuró. Entonces dice ahí que la esposa de Abraham, el versículo 1, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Hay algo aquí bien interesante. Primero, que esta mujer se apresura y toma una decisión sin consultar con Dios. ¿Sí? Es como una manera de ayudarle a Dios. Cuando Dios promete algo, no necesitamos ayudarle, ¿sí? Entonces esta mujer toma una decisión apresurada porque tal vez estaba desesperada, había pasado ya un tiempo. El Señor, en el capítulo 15, el Señor le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Habían pasado ya como 12 años, 10 años. Imagínese, yo no sé si de pronto usted ha estado orando por algo y han pasado 10 años, tal vez usted dice: no, ¿para qué seguir orando? Ya el Señor no me va a cumplir o no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ella
se desespera y toma una decisión equivocada. Y cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, pues traen consecuencias. Ahora, resulta que ella escoge a una mujer que dice que era egipcia, que se llamaba Agar. Por alguna razón, esta mujer termina siendo esclava. Y era muy raro que una persona que había nacido en Egipto terminara siendo esclava. Y por alguna razón esta mujer Agar, había terminado siendo esclava de Abraham, ¿sí? Ella era egipcia, o sea, adoraba a otros dioses. Se supone que la condición económica tiene que haber sido buena, la de esta mujer, pero la Biblia no dice por qué razón esta mujer terminó siendo esclava de Abraham, ¿sí? Entonces, Sarai toma la decisión de que Abraham tenga un hijo con Agar, una mujer egipcia, ¿sí? Imagínese una persona después de tenerlo todo, después de tener una buena posición económica, terminar siendo esclava. Fuera de eso, de una persona del pueblo de Israel, llamémoslo, eso era ya una humillación muy grande. Para Agar era una humillación muy grande el ser esclavo. Y el esclavo tenía que obedecer todo lo que los amos le decían, porque si no obedecía esto le representaba la muerte. Entonces, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Estamos hablando de que Abraham, ustedes han escuchado de Abraham, y a él se le conoce como el padre de la fe. Una persona que Dios le pidió un hijo y él se lo dio, se lo iba a entregar en sacrificio, pero hasta ese momento podemos ver que este era un hombre obediente. Cuando él tenía 75 años, allá en el capítulo 12, dice que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. O sea, podemos ver que este hombre, ahí en ese versículo, quiero compartirle algunas cositas que este hombre tenía, para que usted vea que los hombres de Dios también cometen errores, ¿sí? ¿Sabe una cosa? Lo primero que podemos ver allá en ese capítulo 12 que acabamos de leer, cuando el Señor le dice que se vaya, es que Abraham era una persona que había aprendido a escuchar a Dios. Escuchaba a Dios. Creo que algo que nosotros tenemos que aprender es a escuchar a Dios. A veces queremos solo que Dios nos escuche, pero el pueblo de Dios siempre ha tenido un inconveniente, y es que no ha aprendido a escuchar a Dios. Y para poder escuchar a Dios tenemos que tener una buena relación como la que Abraham tenía con Dios. Tenía una buena relación. Ahí, si usted sigue leyendo el capítulo 12, la palabra de Dios dice que lo primero que él hizo cuando llegó al lugar donde Dios le dijo que llegara fue que hizo un altar y ahí rindió un sacrificio y le presentó ofrenda al Señor. Tenía una buena relación con Dios. Hay que aprender a escuchar a Dios, ¿sí? Y yo no sé si Dios le ha hablado a usted en estos días, o tal vez usted dice: hace tiempos que a mí Dios no me habla, ¿sí? Pero Dios le hablaba a este hombre y le decía el camino por el que debía ir, porque este era un hombre obediente. Y él dice que teniendo 70 y pico de años, no se puso a dudar ni a decirle: Señor, yo ya estoy muy viejo, yo que ya me voy a ir de aquí, sino que tal como Dios le dijo que hiciera, así mismo lo hizo. Entonces, algo que aprendemos de Abraham es que era un hombre que
había aprendido a escuchar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Hay momentos en que Dios nos dice, por ahí no es el camino. Esa decisión que estás tomando no es una decisión buena. ¿Sí? Estás actuando como un carnal, no como un hijo mío. Eso tal vez le dice el Señor. Pero a veces nosotros somos tercos y no escuchamos la voz de Dios. Lo segundo que podemos ver es que nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Mire que Abraham escuchó a Dios y Abraham obedeció tal como Dios le dijo. Otra de las cosas por las cuales nosotros como cristianos como que luchamos, y es que no hemos aprendido a obedecer a Dios. No hemos aprendido. La gente le da prioridades a otras cosas. Mucha gente anda en los afanes de la vida y no obedecen a Dios. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y la gente no es obediente. Tal vez mucha gente no está aquí esta noche buscando primeramente el reino de Dios y su justicia porque andan ocupados en otras cosas que no sirven para nada. Porque lo que verdaderamente sirve es eso. Entonces tenemos que aprender a obedecer a Dios, y Abraham era un hombre que obedecía a Dios. Tal como Dios le decía que hiciera las cosas, las hacía. ¿Sí? Entonces en ese capítulo 12 dice que él hizo todo lo que Dios le mandó. Fue obediente. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, entrégame a tu único hijo? Él al otro día no se puso a decir, Señor, pero es que este hijo te demoraste en dármelo, Señor. ¿Cómo así que me lo vas a pedir? Sino que tal como Dios lo dijo, se lo llevó y lo iba a entregar en sacrificio. Era un hombre obediente. ¿Qué más podemos ver? Que hay que aprender a depender de Dios. A los 75 años este hombre dice que él se fue sin saber a dónde iba, porque el Señor le iba mostrando el camino. Y algo que también pues a nosotros nos cuesta es aprender a depender de Dios. ¿Sí? Hay iglesias hoy en día que están viviendo de la fe, pero no están viviendo por fe. Entonces hay pastores que están viviendo de la fe y se enriquecen con los dineros de la gente y han convertido la iglesia de Dios en un negocio. Por eso hay mucha gente que ya no quiere llegar a las iglesias, y que les toquen ese tema del diezmo es un tema complicado, y por eso la gente no llega a las cosas de Dios ni llega a las iglesias. Porque son pastores que han aprendido a vivir, viven de la fe, pero no viven por fe. O sea, no han aprendido a depender de Dios. Nosotros podemos dar testimonio de nuestros pastores, Johnny y Elizabeth, que son personas que han aprendido a depender de Dios. Y cuando usted ha escuchado los testimonios de ellos, las situaciones por las que han pasado, momentos duros en su vida, uno puede decir, esas personas han aprendido a depender de Dios. Momentos duros, momentos de felicidad, pero siempre dependiendo de Dios. Y creo que todos los que estamos acá dependemos de Dios. Dios es el que nos ha sostenido. Dios es el que nos ha cuidado. Pero para aprender a depender de Dios hay que tener mucha fe, hay que ser obediente y hay que alejarse del pecado. ¿Sí? Y Abraham era una persona que dependía de Dios. Y el Señor quería que su pueblo aprendiera a depender de Dios cuando los hizo pasar por el desierto. Hay momentos en nuestra vida que el Señor permite que pasemos por desiertos para que aprendamos a depender de Él. Hay momentos en que Dios le puede quitar las cosas a usted para que usted pueda depender de Él. ¿Sí? Porque cuando hay gente que Dios le da cosas y la gente se olvida de Él. Mucha gente que de pronto llega aquí pidiendo un trabajo, el Señor les responde y les da el trabajo y se olvidaron. Estaban buscando la bendición de Dios, pero no estaban buscando el corazón de Dios. Y para aprender a depender de Dios hay que buscar su corazón. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Hay que aprender a esperar en Dios. Y aquí es que voy con el capítulo 16, aprender a esperar en Dios. Creo que algo que Dios le estaba enseñando a Abraham y a su esposa Sarai
es que tenían que aprender a esperar en Él. ¿Sabe una cosa? Nosotros oramos y queremos que Dios conteste inmediatamente, ¿sí? Que Dios conteste inmediatamente. Yo llegué a la vida cristiana cuando tenía 14 años, pero déjeme decirle que había una persona que había estado orando por mí 6 años. O sea, cuando yo tenía 8 años, era un niño, había una persona que ya estaba orando por mí. 6 años estuvo orando por mí, por un niño. Y resulta que 6 años, a los 6 años el Señor contesta la oración y ese niño, que ya tenía 14 años, recibe al Señor en su corazón. Esta persona no se cansó de orar. Yo recibí al Señor y gracias a Dios me he sostenido. Me he sostenido. Y he aprendido a esperar en Dios, a esperar en las promesas que Dios me ha dado. Cuando me casé con mi esposa, nosotros no teníamos nada. Nos fuimos a vivir a un apartamento por allá cerca del barrio Bolívar y el primer almuerzo que mi esposa hizo, resulta que nos sentamos en el suelo y nos tocó comer en unas tapas de unas ollas, 2 ollas que nos habían regalado. Los platos eran las tapas. No teníamos nada más. Y ahí en esa casa vivimos 3 meses y ya estábamos hacía un año yendo a Timbío, que Timbío ha sido un pueblo duro. Y resulta de que estábamos yendo a Timbío y yo había orado y le había dicho, Señor, yo quiero servirte y ir a Timbío cada 8 días no da resultado, entonces yo me quiero ir a vivir allá. Y el Señor organizado todo y nos fuimos a vivir a Timbío. Y resulta que viviendo allá en Timbío, nosotros pasamos situaciones duras en la vida, como pareja, a nivel económico. Muchas veces veníamos acá a Popayán y no teníamos con qué irnos nuevamente para Timbío. Y yo todos los días entraba al oratorio de Senfol Américas, que quedaba allá en la sede de La Cesta. Mientras estaba ahí en La Cesta, en ese oratorio yo iba a orar. Pero resulta que cada que no tenía dinero, como las cosas de Dios, había alguien que me daba para venirme. Yo no sé si ustedes conocen a Rosita, una mujer de Senfol Américas que es una persona sola. Y el Señor colocaba en ella que me diera y me decía, recíbame esta ofrendita y me daba 2.000, 3.000 pesos y eso me servía para devolverme para Timbío, ¿sí? Y había una persona que era discípula de nosotros que no nos dejaba ni llegar para darnos comida, ¿sí? Entonces resulta que muchas veces nosotros no teníamos para comer y nosotros decíamos, no, pues vámonos para donde Doña Doris, porque Doña Doris no nos dejaba ni llegar para darnos de comer y muchas veces nos tocó ir a visitar a Doña Doris porque no teníamos para comer. Pero ¿sabe una cosa? Yo puedo decir que he colocado en práctica lo que la palabra de Dios me ha enseñado y he aprendido a vivir por fe y he visto la bendición de Dios. He pasado situaciones duras, pero he visto la bendición de Dios y creo que nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, a no apresurarnos, a descansar en que lo que Él promete se cumple. Y yo he visto que lo que Dios promete se cumple. Entonces resulta que Abraham tiene una dificultad ahí y su esposa se apresura. Estamos acá ahora en Génesis 16 y dice que Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Un hombre que tiene todas estas cualidades termina aceptando la propuesta que su esposa le hace y este hombre no consulta con Dios. Entonces dice el versículo 3, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. ¿Sabe una cosa? Abraham ya estaba viviendo en la tierra que Dios le había prometido. O sea, tal vez la respuesta ya iba a llegar, pero él se apresura.
Dice que Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Y ahora vamos a hablar aquí un momentico de Agar. Resulta que Agar es una esclava y Dios le da una bendición de tener un hijo con su amo. Y ella lo hace por obediencia. Pero dice que apenas se dio cuenta que estaba embarazada, ¿sí? Comenzó a mirar con desprecio a su dueña. ¿Sabe qué nos está enseñando la palabra de Dios? Hay cosas que la gente ha recibido, bendiciones de Dios que la gente recibe y que a veces la gente no sabe manejarlas. Y eso que Dios les da, lo utilizan tal vez para humillar, para despreciar, ¿sí? Y dice que esta mujer Agar, dice que comenzó a despreciar a su ama, a mirarla con orgullo, a mirarla con altivez. Tantas cosas que de pronto vienen, que son bendiciones y terminan muchas veces apartándonos de Dios. Es Dios que nos da la bendición, pero tal vez esa bendición muchas veces lo que hace es que daña nuestro corazón. Hay gente que ha recibido bendiciones de Dios y su corazón se daña, ¿sí? Y muchas veces han estado sentados aquí en esta iglesia. El Señor los bendijo económicamente y se dañaron, no volvieron a congregarse, no volvieron a la iglesia. Estaban enfermos, el Señor los sanó y resulta que su corazón se dañó. ¿Yo para qué vuelvo si ya recibí la bendición? ¿Sí? El Señor escuchó la oración que estaban haciendo por un hijo, por algo, y la gente dice, como ya me escuchó, entonces se enfrían espiritualmente. Y eso estaba pasando con Agar. Dice que Agar, se dio cuenta que estaba en embarazo y comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abram, pongan atención lo que esta mujer le dice. ¿Alguien puede leer ese versículo? Versículo 5. Entre tú y yo tienes la razón. Estamos hablando de una familia cristiana, una familia que tenía una buena relación con Dios y comienza a haber un conflicto entre pareja ahí. Y resulta que Sarai le echa la culpa a su esposo y le dice, tú tienes la culpa de mi afrenta. Cuando ella fue que tomó la decisión, termina culpando a su esposo. Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Comienza a haber un problema de pareja y es una pareja cristiana. Una pareja que el Señor los ha bendecido, que llevan muchos años en la vida cristiana, que el Señor les ha dado promesas. Y comienza a haber un problema ahí familiar. Ahí Dios les comienza a hablarles a las parejas. Tu esposa puede tomar decisiones, pero si esas decisiones no vienen de acuerdo a lo que dice la palabra o a la voluntad de Dios, pues aunque sea tu ayuda idónea, tú tienes que ser el sacerdote para poder decir no. Eso que me estás diciendo no viene de Dios. O primero tenemos que orar para tomar esa decisión. Entonces tomaron una decisión apresurada y ahora ya hay un conflicto entre la pareja, ¿sí? Y estar casados no es fácil, ¿cierto? Yo ya llevo 14 años de casado, ¿sí? Y en los 14 años de casado uno tiene situaciones duras porque uno hay días que amanece amando y hay días que amanece con ganas de pelear, ¿sí? Y a nosotros nos ha servido nuestras citas con el líder y la líder Elizabeth. Gracias a Dios podemos abrir nuestro corazón y contarle todo. Pero resulta que hay momentos en que uno, sí, amanece con ganas de pelear, que amanece culpando y resulta que pareciese que como que el enemigo obra ahí en esas situaciones. Y eso está pasando acá también. Entonces, Sarai le echa la culpa a Abraham y le dice, tú tienes la culpa. Él habría podido decir, pero ¿cuál es?
Si la culpa no es mía, fuiste tú la que me diste a tu esclava para que yo estuviera con ella. ¿Y yo qué culpa tengo de que esta mujer, ahora que está en embarazo y que tiene ahí como que la bendición, ella comience a portarse de esa manera? Entonces, sigamos versículo 6. Dice Abraham, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Imagínense dos mujeres viviéndose en la misma casa y una haciéndole la guerra a la otra. Y Sarai era una mujer de Dios y dice que comenzó a hacerle la guerra. De tal manera dice que esta mujer que estaba en embarazo terminó huyendo al desierto. ¿Sí? ¿Cuántas veces a usted hay gente que ha comenzado a culparle, a hacerle la guerra, a juzgarle y que usted termina huyendo? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que huir, tal vez a un desierto, a un lugar solitario, porque ya de pronto no nos aguantamos muchas cosas? Hay gente que termina huyendo al desierto porque no se cansaron de la misma situación, se cansaron del mismo maltrato. Y dice que ella, Agar, terminó huyendo al desierto. Pero miren lo que pasó. Allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. ¿Sabe una cosa? Esta situación no era fácil entre mujeres. Ella estando en el desierto y el ángel le dice, tienes que volver allá. Tal vez usted le ha huido a muchos problemas. Hay gente que por los problemas de la vida se han ido para otras partes huyendo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, nosotros tenemos que dar la cara. Y el Señor le dice, vuelve allá y sométete a ella. ¿Era fácil esa situación? No era fácil. Una mujer que le está haciendo la guerra, volver. Y tal vez cuando ella se fue al desierto, Sarai se quedó contenta. Estaba contenta, feliz. Dijo, no, ya por fin se fue esa mujer de aquí. Pero el Señor la hace volver para tratarla a las dos. Sí. Tal vez usted en esta vida le ha estado huyendo a algo. El Señor te ha dicho, mira, tú tienes que perdonar a tu hermana. No puedes seguir en esa situación con tu hermano. Tienes que ir y buscarle y colocarte en paz. Pero la gente a veces le cuesta ser obediente. Tal vez algo pasó con usted y usted ha venido huyendo hace tiempo de alguna situación. Pero el Señor esta noche le dice, vuelve. No puedes quedarte huyendo, no puedes quedarte en el desierto. Tienes que volver para poder así sanar tu corazón. Yo, cuando era niño, yo no quería a mi abuelo. Que mi abuelo era un tipo alcohólico. Y cada 8 días le pegaba a mi abuela. Lo vi muchas veces pegándole a mi abuela y yo crecí con odio hacia él. Crecí con odio porque pues siempre fue chiquito y yo quería defenderla a ella, él con un brazo me apartaba, pero yo crecí con esa imagen de viéndole pegar a ella. Y resulta que ya siendo cristiano, el Señor me dijo que tenía que perdonarlo. Me dijeron, haga una lista de las personas que usted tiene que perdonar y en primer lugar estaba él. Para mí no fue fácil perdonarlo. Y el día que fui a pedirle perdón me tocó emborracharme con él, siendo cristiano. ¿Sí? Me tocó emborracharme y ahí, borracho, pude decirle, abuelo, yo lo perdono porque usted ha dañado mi corazón, yo le he tenido rabia y le pude abrir mi corazón y decirle todo lo que yo había pensado. Yo le dije, incluso el sueño mío era crecer, tener una adulta, porque yo sentía eso en mi corazón. Y resulta de que pude ir y así borracho le dije eso, pero después lo hice bueno y sano. Y el Señor usó esa situación para colocarnos en paz. ¿Sí? Tuve una buena relación después con él y fue una persona que lo quise mucho, pero yo había podido ir. Hay gente que huye,
que el Señor le dijo hace años perdone y no han querido perdonar y llevan años en un desierto sin perdonar. Cuando el Señor te está diciendo necesito que vayas y confrontes, des la cara y perdones o pidas disculpas, ¿sí? Porque eso trae bendición. Entonces, el Señor mira a Agar que está en el desierto y allá el ángel la busca y le dice, mira, vuelve donde tu ama y sométete a ella. Dice, y le da una promesa, Y ella volvió y ahí estuvo por un tiempo. Pero ahora vamos al capítulo 21. Vamos a Génesis 21. El tiempo va pasando, pero tenemos buen tiempo, ¿cierto, Camilo? ¿Hasta qué horas? Tenemos vigilia de toda la noche y como no estamos haciendo mucha bulla, aquí nos podemos quedar, ¿cierto? Entonces vamos al capítulo 21. Mire todo lo que estamos aquí aprendiendo y eso que todavía no hemos sacado todas las enseñanzas. Apenas vamos en la introducción, sí. El capítulo 21 comienza diciendo así, Génesis 21. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Miren, ¿sucedió qué? En el tiempo anunciado por Dios. Cuando Dios anuncia algo es en el tiempo de Él, no es en el tiempo mío. Dice, el hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Pero vamos al versículo 8. Versículo 8. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado. Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora comenzó a haber problemas no entre las mamás, sino entre los hijos también. Y en una fiesta, el hijo que ya tenía 13 años se burlaba del otro que ya tenía como 3. Y comenzó a haber conflicto por eso, porque mira, ese hijo de esa esclava está burlándose de mi hijo. Entonces, dice el versículo 10, por eso le dijo a Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Versículo 11, este versículo es muy importante. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Qué situación tan difícil. Esta mujer, una mujer de Dios, sigue envenenada y ahora la solución es, en vez de decir, no, pues hablemos con ese muchacho porque pues que se porte bien con su hermano y que tengan una buena relación, la solución es que tiene que echarla de ahí. Y dice que ese asunto angustió mucho a Abraham. Sí que es peligroso cuando una mujer comienza a tomar decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Vea, yo tengo un testimonio de un familiar mío que su esposa armaba unos conflictos y resulta que cuando llegaban allá donde mi abuela tenía 6 hijos, pero los mayores, resulta de que llegaban los mayores, y ellos ya tenían hijos, y resulta que si mi abuela, digamos, a la hija, a los hijos de uno, les servía un ejemplo, 3 hojaldras a cada uno, a los hijos del otro también tenía que darle las mismas 3 hojaldras a cada uno y tenían que ser del mismo tamaño. Porque si no, esta mujer decía, mira, a los hijos de ella, a ellos sí les dieron de más, pero a tus hijos no los quieren, entonces comenzaba a envenenar a su marido. Mi abuela servía sancocho para todos y todo tenía que ser igualitico porque estaban mirando. Si se quedaban allá, las mejores cobijas tenía que ser para ellos, porque si no se armaban unos tropeles porque esta mujer envenenaba a su esposo diciéndole, es que tu mamá a ti no te quiere, tus papás no te quieren. Y este hombre se dejaba envenenar y se armaban unas peleas tremendas.
porque era una mujer que estaba metiendo cizaña, porque estaba dañando el corazón. Y acá podemos ver, y que estamos hablando de una mujer de Dios, que está afectando el corazón de su esposo, y su esposo era un hombre como Abraham. Y dice que este asunto lo angustió mucho a él. Pero cuando Dios está en el medio, Él siempre busca soluciones. Dios siempre busca soluciones. Entonces dice, versículo 12, pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Es primera vez en la palabra de Dios donde el Señor le dice a un hombre de Dios como Abraham que le haga caso a su mujer. ¿Cómo estaba la situación tan difícil? La situación estaba tan complicada que el Señor le dijo a Abraham, si usted no le hace caso a esta mujer, esto se complica más. Entonces hágale caso a su mujer y haga lo que ella dice, que yo me voy a encargar del resto. ¿Sí? Entonces dice que no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Versículo 13, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Versículo 14, al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndole sobre el hombro, luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Hay algo que aquí él obedece. Pero yo digo, pero un hombre que tenía tanta provisión, dice que se levantó, tomó un pan, siendo su hijo, dice que tomó un pan y un odre de agua. Si es mi hijo y se va para el desierto, pues ¿usted qué le pone? Usted le pone, mejor dicho, alista un caballo y le coloca un buen mercado en ese caballo, ¿cierto? Pero tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a su hijo. Uno dice, este hombre, un hombre de Dios, ¿sí? Pero ¿saben por qué él lo hizo? Porque ya el Señor le había dicho que él lo iba a cuidar. Miren, cuando el Señor le ha dado la promesa y cuando usted le ha entregado sus hijos a Dios, usted descanse que el Señor va a orar en ellos. No se preocupe más. Usted haga solo lo que Dios le dice. Y por eso vemos ahí que usted puede decir, hola, pero Abraham era como tacaño, ¿por qué no le colocó por lo menos 2 pancitos? ¿Cierto? Un pan como para él y para la mujer nada. Pero este hombre ya sabía que Dios iba a cuidar de él y que así él no le diera nada, el Señor siempre lo iba a cuidar, a su hijo. Y dice que esta mujer anduvo errante por el desierto. Errante por el desierto. Y dice el versículo 15, cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. ¿Qué podemos aprender de aquí? Porque ahora vamos a hablar de Agar, que tuvo una situación bien difícil. Agar nos enseña que Dios se acerca a nosotros, aun cuando vagamos en lugares desiertos, y las circunstancias de la vida y los sistemas de poder nos oprimen y nos rechazan. O sea, aunque nos rechacen, aunque nosotros vayamos a los lugares más solitarios, Dios siempre nos va a ir a buscar. Ahí en el desierto Dios nos busca. Y Dios permite que vayamos a esos desiertos para mostrarnos su poder, porque Él es poderoso. ¿Qué más podemos aprender? A pesar que nos sintamos solos
errantes y queriendo dejar morir las promesas de Dios en nuestras manos por sentirnos tal vez incapaces de seguir adelante, pues si fue Dios quien nos dio la promesa, Él es quien la sostendrá. Porque Dios lo que promete lo cumple. Él lo que promete lo cumple. Entonces Dios está al tanto de tus peores momentos, los más feos, y a pesar de ello sigue creyendo en ti. Donde sea que te halles ahora mismo, sea cual sea el estado espiritual en que te encuentres, Dios te ve y cree en ti. No importa lo que estés pasando, Dios siempre te ve y Él siempre va a creer en ti. Es como raro escuchar que Dios cree en ti, pero la verdad es que el Señor colocó su mirada en ti y Él tiene esa certeza de que tú puedes dar más. Él no descuidó a Agar. Agar era una mujer que fue obediente, una esclava que tenía tal vez una cultura, venía de una cultura donde se adoraban otros dioses, pero fue una mujer que podemos ver que fue obediente y que en el desierto el Señor siempre la sostuvo. Dios salió al encuentro de Agar cuando ella huyó. ¿Cuántas veces hemos huido, pero Dios siempre va a buscarnos? Y hay gente que tal vez Dios esta noche la anda buscando. Dios anda buscando a mucha gente. Tal vez están en un desierto, están pasando una situación muy difícil, pero Dios los anda buscando. Pero déjenme contarles algo que yo me ponía a pensar. Y resulta que Agar se fue, estaba por el desierto, y tal vez un día llegaron a hablarle y a decirle, mira, Abraham, tú tienes un hijo y el Señor se lo pidió para que lo entregara. Y tal vez esta mujer Agar podría contestar y podría decir, si ustedes supieran, esa gente que es cristiana, cómo me trataron a mí. Yo estoy viviendo en el desierto por culpa de ellos. Y ella podría decir, Abraham no es un buen padre. Cuando salí de allá, lo único que me dio fue un pan y una botella de agua. No dio nada más para mi hijo. Y esa mujer que se dice ser cristiana, que se llama Sara, esa mujer es una víbora. Me hizo la guerra mientras yo viví con ellos. Y se dicen ser cristianos. Se dicen ser una familia cristiana y que es que lo llaman el padre de la fe. Pero mientras estuve viviendo con ellos, ahí me hicieron la guerra. Despreciaron a mi hijo y yo estoy aquí en el desierto por culpa de ellos. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que esa mujer nunca dijo eso. Sí. Porque en medio de todo, esa mujer se convirtió en una mujer de Dios. Y cuando hablaban con Sara, coloco otro ejemplo. Mira, es que hemos visto a Agar por allá en el desierto. Esa mujer está mal. Y tal vez Sara podría llenarse de orgullo y decir, ¿quién la manda? Se metió conmigo. El hijo de ella comenzó a burlarse del mío. Entonces ahí está pagando las consecuencias. Porque nosotros como cristianos podemos hablar así. ¿Cierto? Entonces tal vez esta mujer Sara podía decir, ¿quién la manda? Ahí está pagando todo por meterse conmigo porque es que yo sí soy una hija de Dios. Y nos olvidamos lo que dice el Señor. Miramos hacia afuera y nos olvidamos lo que hay en nuestro corazón. Pero tal vez Agar, cuando le hablaban de Abraham, tal vez ella lo que decía es, no digas nada malo de ella ni de él, porque el Dios poderoso está con ellos. Y tal vez esta mujer nunca habló mal de ellos. Yo no sé cómo sería Sara, ¿sí? Pero tal vez Agar dijo, no se meta con él porque él es mi amo, es el papá de mi hijo. Y es un hombre que adora a Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿usted vive como Sara o vive como Agar? Usted puede quedarse en el desierto porque hay personas que de pronto Dios las tiene a vivir siempre en el desierto. Y en medio de ese desierto son bendecidas.
O hay personas que Dios las tiene viviendo en otra situación, pero de pronto el desierto lo tienen por acá adentro, en su corazón. ¿Sí? Resulta que esta historia nos enseña lo que les decía, que tenemos que aprender a obedecer a Dios, pero también tenemos que aprender que en medio de las situaciones difíciles, nuestro refugio es el Señor. Tenemos que aprender a refugiarnos en Él. Tenemos que entender que Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Si usted viene orando por algo, no se canse de orar. Si el Señor le prometió algo, tenga paciencia y espere que la respuesta va a llegar. El Señor le prometió un hijo a Abraham y se lo dio cuando él tenía 100 años y ella tenía 90. No sé si usted alguna vez, alguien, no sé, de usted que haya visto una mujer mayor de 80 tener un hijo. Eso es como algo ilógico. Pero aquí sucedió porque cuando el Señor promete, dice que para Él no hay nada imposible. Tal vez usted ha perdido la fe, tal vez usted ha perdido la esperanza, pero yo le invito a que siga descansando en Dios. Y por más situaciones duras que vengan en la vida, porque lo vendrán, la palabra dice que vendrán tiempos peores. Aunque nosotros declaramos, o sea, así vengan tiempos peores, el Señor siempre va a cuidar de su pueblo. Él siempre va a cuidar a las personas que acuden a Él. Él siempre va a cuidar de ellos. Entonces esta noche yo le invito a que usted pueda decirle, Señor, tal vez estoy pasando por un desierto, pero en medio de ese desierto yo seguiré siendo obediente. Porque eso es lo que Dios quiere, que en el desierto nosotros seamos obedientes. O tal vez el Señor todavía no le ha permitido pasar por un desierto. Tal vez usted está cómodo. Usted dice, yo estoy bien. Pero el Señor quiere que usted quite esa comodidad de su vida, porque esa comodidad lo está llevando a ser pasivo y esa comodidad le está impidiendo que usted trabaje en la visión y en la misión de Dios. La palabra dice que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. ¿Sabe? Las iglesias no están creciendo. Hay mega iglesias. Cuando digo que las iglesias no están creciendo es porque hay mega iglesias, usted las ve llenas. Pero mucha de esa gente tiene su corazón en otro lado. Ahorita en este momento hay una final de fútbol. Y si hubiera reuniones en varias iglesias, le aseguro que muchos, sobre todo hombres, no están ahí. Que dicen, ¿cómo me voy a perder el partido de fútbol? ¿Sí? La gente tiene excusas. Para buscar de Dios hay una cantidad de excusas. No, es que comenzó a llover. Al igual el líder esa reunión después la transmite virtualmente, entonces yo me la veo en la casa. ¿Sí? Esto está muy peligroso salir de noche. Entonces la gente no quiere pagar un precio. El tiempo de oración ha menguado. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo está pasando usted en la presencia de Dios? No me conteste, pero solo usted sabe si ha crecido ese tiempo o si tal vez ha disminuido. Y la pregunta es, cuando usted se arrodilla a buscar de Dios, ¿qué está buscando? ¿Está buscando el corazón de Dios o está buscando las bendiciones de Dios? Que muchas veces nos arrodillamos es para pedir bendiciones y para buscar bendiciones, pero no para buscar el corazón. Ese corazón, esa persona que se humilla y le dice, Señor, háblame. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero servirte. Señor, si tú me dices que perdone, yo lo voy a hacer. Es la persona que está dispuesta a obedecerle. Y esos son los cristianos que necesitamos que se levanten. Así la iglesia no se llene, pero que los cristianos que van ahí a esa iglesia son cristianos que están buscando el corazón de Dios. Y en medio de todo, este hombre Abraham, que fue un hombre que podemos ver que cometió errores, que su esposa, por eso está en la Biblia, su esposa Sara,
cometió errores, podemos ver que en medio de los errores eran personas que tenían su confianza en Dios y que en medio de todo buscaron ser obedientes. Pero también la palabra de Dios nos enseña que no hay nadie perfecto. Solo Jesucristo fue perfecto. Abraham, por mucha fe que tuvo, no fue un hombre perfecto, porque solo Jesucristo a nosotros nos hace perfectos. Pero en medio de todo nosotros le seguimos buscando. Y esta noche los felicito por estar aquí. Sí, porque usted va a poder decir, no, yo no voy, qué pereza. Y a veces cuando los líderes no están, pues la gente dice, no, es que no está el líder, ¿cierto? Pero los felicito por estar aquí. Y si el Señor viniera ahorita, sería un privilegio, ¿cierto? Que nos encontraría buscándole. No se canse de venir, ¿sí? Venga. Cuando el líder le diga que hay una reunión, venga. Esto es lo único que sirve, iglesia. No sirve nada más. Esto es lo que verdaderamente tiene sentido. Lo demás todo se queda. Casa, carro, lujos, todo eso se queda. En el momento en que el Señor venga, el Señor no se va a poner a preguntarle qué es lo que tú más quieres para llevártelo, ¿sí? ¿Sí? No, dice, aún si usted ve las películas, hasta la ropa se queda, ahí queda, ¿sí? Lo único que verdaderamente tiene sentido en la vida es esto. Salomón termina diciendo, fue un hombre que lo tuvo todo, y dice que lo que verdaderamente tiene sentido es una buena relación con Dios, ¿sí? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y se pierde su alma? ¿De qué le sirve? Le invito a que nos coloquemos de pie. Señor, te damos gracias porque tu palabra es muy bonita, Señor, y estas historias son maravillosas, donde podemos ver siempre la manera en que tú has obrado. Deleito en ti, tú sabes lo que necesito, mi Señor.